Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Preséntate, por favor. Bueno, soy Josué Corredor, soy director de fotografía para cine y televisión y tengo 3 hijos y una esposa muy linda. Ah, Eh, bueno, básicamente lo que quiero hablar contigo es más que todo como tu trayectoria, los trabajos que has hecho. No sé si me quieras comenzar a contar cómo te comenzó a gustar todo de la fotografía o cómo supiste que la dirección de fotografía era lo tuyo. Bueno, yo empecé en el 2007, empecé como asistente de cámara porque mi mamá me dijo, venga, tiene que ir y ayudarme a recoger cables, a mover los trípodes, a mover las cámaras y yo fui. Y el primer día que fui me fui vestida de blanco, una chaqueta blanca. Me pusieron a recoger cables en la tarima del Coliseo. Entonces todo el mundo me veía y yo sentía que era el punto negro ahí en el auditorio, en todo el Coliseo. Y recoja cables detrás del camarógrafo y vestido blanco. Y bueno, así empecé, recogiendo cables, moviendo trípodes. Ascendí a operador de cámara y ahí digamos que empecé a descubrir muchas cosas acerca de el arte y de la parte técnica también de la dirección de fotografía. Bien. Eh, Comenzaste así recogiendo cables y después pasaste por algo, una escuela así como una universidad o algo así, o todo ha sido como empírico, ¿cómo ha sido eso? Tus aprendizajes. Empecé a estudiar en una universidad al mismo tiempo que ya estaba trabajando como operador de cámara, pero hubo un momento donde tuve que decidir si continuar estudiando o trabajar. Y después de sopesar las cosas, pensar, evaluar qué era lo que aprendía, qué era lo que sabía, me había dado cuenta que había aprendido más trabajando que lastimosamente estudiando. Entonces decidí salir y tratar de estudiar por mi cuenta las cosas que realmente me interesaban. Digamos que las carreras tratan o tienden a ser carreras muy generales, pero a mí solo me importaba la parte técnica. Yo quería ser operador de cámara, director de fotografía, estar en la parte de iluminación y digamos que no hay carreras especializadas en eso. Entonces dejé la universidad y empecé a estudiar con algunos recursos que encontré con personas en Estados Unidos y a tratar de hacer un estudio concienzudo al respecto, no digamos, no solo por entender, sino por aprender realmente todo el campo desde arriba hasta abajo. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste así, que hice como, ush? O sea, como que fue, ¿cuál fue el primero que te marcó? ¿Cuál fue el primer trabajo ya después de recorrer cables, de ir aprendiendo? ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste? Ush, con esto como que logré algo importante. Bueno, el primer trabajo como operador de cámara que me marcó, digamos que me abrió los ojos, fue un trabajo que conseguí por fortuna. Los trabajos se consiguen por fortuna. Em, Porque había estado haciendo unos realities para unos canales y me contactaron con una empresa de Estados Unidos para hacer un reality, pero tenía que ir como operador de cámara. Entonces, era todo lo que tenía que ver local, todo lo que es Colombia. Entonces estuve haciendo como la preproducción, grabando las entrevistas para escoger al talento. Estuve en varias ciudades y cuando regresé me dijeron que si podía ser uno de los camarógrafos locales del reality. El reality era con Jennifer López y Marc Anthony. Se llamaba Que Viva, entonces era un reality que ellos viajaban por Latinoamérica y buscaban talentos. Entonces Colombia, Perú, Chile. Cuando llegaron a Colombia, estuve con ellos, tuve la oportunidad de estar con el crew. Conocí al director de fotografía, conocí a los operadores de cámara, la mayoría de ellos eran directores de fotografía. Y pues en medio de los días de rodaje y todo eso, como que me fue bien con algunos planos y
y algo de mi visión les gustó y como a los 10 días me llamaron que si podía continuar el recorrido con ellos en Latinoamérica. Entonces me mandaron tiquetes, estuvimos en Perú, Uruguay, Chile, pasamos por Argentina y terminamos en Realty. Entonces, como operador de cámara fue uno de los trabajos que digo que me marcó porque en las salidas a rodar en los B-rolls de las ciudades, el director de fotografía se sentaba conmigo y me charlaba, me decía, haga esto, haga lo otro. Hacemos esto por la ética, porque hay gente que lo mira y lo ve como nosotros lo vemos y entonces nosotros lo traducimos a la imagen que ellos necesitan escuchar, bueno, etcétera. Sí. Entonces aprendí mucho, me gustó el trabajo en inglés, me gustó la ética profesional de los gringos y el look de los gringos para sacar los productos. Entonces, eso me abrió como me despertó la curiosidad por ese estilo en particular y por empezar a aprender allá. Claro. Ese como operador de cámara. Ok. Para televisión, ¿qué piensas como de lo que ha pasado con la televisión, las plataformas que ahorita están como digitales y todo eso, con los oficios en televisión y eso? ¿Qué piensas de eso? Como, ¿en qué te enfocarías tú? ¿O qué estás haciendo ahorita más que todo en tu trabajo? Yo digo que los oficios son importantes, pero también pienso que si uno no se renueva, o sea, si uno no cambia su mentalidad al respecto, se queda. ¿Sí? Porque hay mucha gente que puede decir, no, es que Netflix ahora se está llevando todo, ya no hay teatros, ya no hay nada. Y decir, no, pues yo sigo haciendo teatros. Pero cosas como la pandemia demuestran que la vida cambia, que las condiciones cambian, que si uno no está preparado para afrontar esas condiciones, se va a quedar, va a dejar de ser relevante. Entonces, un ejemplo de eso es la pandemia y las plataformas digitales. Digamos que el último mes, los últimos 2 meses he tenido muchos rodajes donde invierten mucho presupuesto en iluminación, en cámaras, en gente, en desplazamientos. Y lo que quieren es que filmes vertical. Ok. Entonces, claro, uno puede sentirse indignado y decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué ya no es 16:9? ¿Por qué no es 2:35? ¿Por qué no es lo regular? Pero desde la parte práctica, si usted no hace el trabajo por indignación, otro lo va a hacer. Y desde la parte artística, ¿por qué no descubrir cómo encontrar maneras diferentes de transmitir un mensaje también? Ahora, no significa que sea mi preferencia, pero no me puedo indignar porque pues también hay un mercado detrás de eso. Y el mundo está evolucionando muy rápido, entonces parte de que haya un mercado detrás de eso es que hay contenido que se hace para que se consuma y se deseche el mismo día. Ese es contenido basura, o sea, así es la basura. Uno llega a un restaurante, come lo que necesita y lo bota y al día siguiente vienen y recogen eso. Y también hay que aprender a identificar los contenidos. ¿Para qué es este contenido? ¿Para quién va este contenido? Por eso es tan importante que todo tipo de trabajo artístico esté motivado por qué. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué va? ¿Para quién va? ¿Por qué debe ir así? ¿Por qué? Eso es lo importante en esto, pienso. Ok. ¿Qué es, o sea, en la televisión hablando específicamente? Bueno, creo que lo que dice tiene mucha importancia lo que voy a preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre todo lo que gira en torno a las grabaciones para televisión que para plataformas? ¿Hay alguna diferencia que notas tú en las personas que están ahí trabajando y lo que es en tu experiencia? Bueno, pues televisión tiene unas características
digamos, especiales y las plataformas tienen unas características especiales. Si hablamos de plataformas digitales de distribución, podríamos hablar de Netflix, de Amazon, de plataformas como Movie, o hay otras plataformas que compran, distribuyen y proyectan cortometrajes, películas y eso. Entonces, digamos que eso entra dentro del estándar narrativo. ¿Sí? Hay un argumento, hay una idea y la gente lo desarrolla a través de eso con actores, busca una narración y tiene unas características específicas, que es el tiempo de duración. Entonces es 1 hora o son 5 horas, lo dividimos en 5, es una serie, etcétera. Entonces ese tipo de cruz, ese tipo de necesidades requiere cruz que hablen algunos idiomas, que entiendan el lenguaje técnico, el glosario técnico en algunos idiomas, que requieran una modalidad de trabajo y también una mente abierta para poder aceptar nuevas maneras de hacer las cosas. Eso desde el punto de vista de plataformas digitales. Ahora, desde el punto de vista de la televisión, hay mucho trabajador informal o empírico alrededor de todo esto y terminan haciendo un contenido también que no significa que sea de baja calidad, pero lo que motiva todas estas cosas es por qué. Entonces, es un programa de noticias, es un documental, es una novela de televisión colombiana o la factura tiene que ser para una novela actual, que es una serie en realidad que dura 13 capítulos, lo que una novela desglosada en quién sabe cuánto tiempo. Entonces, digamos que para responder a la pregunta, en cuanto a los CRUs, a las exigencias, a todo esto, yo creo que la diferencia en los resultados las hacen las personas, más allá de los presupuestos. Que tienen que alinearse las cosas, que tienen que alinearse los presupuestos con el talento, con los actores, con todo, pero más allá la diferencia en todos la hacen las personas, la ética de las personas. Que hay productos, hay cortometrajes que se hacen muy, muy, muy bien, que nunca ven a luz del día. Que se hacen en la universidad, que nunca ven la luz del día, porque hay personas que los dejan morir, porque no llegaron a quien debería llegar a pesar de que se insistió, se dio vueltas. Y el último paso que había que dar nunca se dio y justo ese era el paso que les iba a abrir las puertas. Entonces, pienso que lo clave de como esta rama artística son las personas. Bueno, ¿qué otra pregunta? Si enfoca como a la televisión. ¿Cuál crees que es el futuro de la televisión? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando con lo que estás diciendo, las plataformas digitales, todo lo que, y las redes incluso ahorita. Pues yo digo que el futuro de la televisión, o sea, es difícil anticipar un futuro con tantas cosas que pasan. Llámese pandemia, llámese Netflix, llámese Blockbuster. La historia de Blockbuster que todo el mundo cuenta junto con el creador de KFC. Entonces dice, no, tienes que ser emprendedor. Si el general Sanders de KFC pudo hacerlo a los 60 y pico, ¿tú por qué no? Tienes que tener la mente abierta, no como Blockbuster, que cuando les ofrecieron películas online ellos no quisieron. Pero pienso que no se trata de eso. Hay una tendencia en el mundo, en la moda, y es a repetir o a rescatar lo que ha sido tendencia años anteriores. Entonces, en esta época la gente, los millennials, sí, no sé, la generación guayaba, dice que por qué no rescatar los colores de los 80. Entonces ahora tú ves un estilo de donde van los morados, donde van los rosados, donde van las tangas hasta arriba con la ropa para hacer ejercicio, que es un estilo. Entonces la gente siempre trata a devolverse a eso y tratar de rescatar. Y hay un proverbio que dice que todas las cosas que se ven conocidas ya pasaron de algún modo, como que de alguna manera esas cosas que han sucedido en el pasado alguien
las toma como inspiración para el futuro. Entonces, ¿qué se espera para el futuro? Tecnología. Pero seguramente lo que va a motivar esa tecnología es el pasado. Seguramente vamos a volver a tener algún blockbuster en algún día, de alguna otra manera, pero el mercado y el negocio es el mismo, solo que con las ideas o la tecnología del futuro. Eso es lo que pienso en realidad. Y me parece que funciona, o sea, me parece que no estoy tan loco, porque, por ejemplo, en RCN están estrenando la novela Café y eso que hace muchos años. Y nosotros, jóvenes que vuelven a poner la novela, ¿cómo es? Hasta que el dinero, no, hasta que la plata nos separe, a veces me arruncho con mi esposa a ver la novela, a pesar de que es vieja, que es un breakout, que es lo que sea. Y un tip acá, hay una película de Adam Sandler que se llama Juego, bueno, no recuerdo el nombre, es que el mal está en una cárcel, hace algo malo, se lo llevan a una cárcel y el man arma un equipo de fútbol americano. Ah, sí, es cuál es. Esa película es re buena. Ah, pues, digamos, más allá de lo artístico, del color, de la manera como el director narra las historias, más allá de todo eso, es que esa película es un reencauche de una película que se hizo en 1950, que tiene el mismo look, la misma historia, la misma intención, pero los actores y las cosas cambian. En esencia es que a pesar de que hay muchas herramientas tecnológicas, la gente no tiene la misma capacidad de inventiva y por eso regresan a las antiguas ideas para reencaucharlas y se inspiran en las antiguas ideas. Y una de los motos de la creatividad es que tú trates de hacer lo que otro hizo, muchas veces hasta que te sientas como un pez en el agua haciendo eso y puedas empezar a añadir tu propia idea al respecto. No tiene nada de arte, no tiene nada de malo, no tiene nada de bueno, tal vez es una estrategia creativa, pero eso muestra para dónde vamos. Entonces, ¿cómo es tu proceso creativo cuando tienes que hacer algún rodaje? Busco referencias en películas viejas. No, yo pienso que una de las cosas que aprendí con la información que puedo obtener y llámese el invento que uno puede tener de los directores de fotografía de la ASC, es que uno siempre tiene que tener claro el por qué. Y es el por qué es que uno tiene que tener la información necesaria para poderse plantear esa pregunta. Entonces, cuando yo tengo un rodaje, la información necesaria viene del guión, del director, porque una cosa es lo que dice el guión, otra cosa es lo que el director quiere, ¿sí? Entonces el guión tiende a ser vestido de pana, o sea, muestra lo mejor de las personas, pero antes de poderse poner ese vestido de pana, tiene que saber si usted se va a poner un chaleco, se va a poner una camiseta debajo, se va a poner unas medias largas, unas medias cortas, todo eso. Entonces, detrás de todo eso, detrás de ese guión, hay cierta visión del director, más cierta dirección de producción o de la casa que da el dinero para decir queremos las cosas de esta y de esta manera. Y en realidad se vuelve un trabajo en equipo. Entonces, en ese por qué, uno tiene que tomar las ideas de todos, del director, de la producción, de arte, y empezar a mezclarse con eso, para poder, digamos, empezar el proceso creativo, ¿sí? No puedes empezar un proceso creativo desde cero, desde mi posición. Y proceso creativo lo hago por mi cuenta y lo hago en mi casa, con mi cámara, cuando voy, cuando tomo fotos, cuando veo algo y digo, ¿por qué este color? ¿Por qué esta luz? ¿De dónde viene? Pero en un trabajo el proceso creativo está supeditado a las instrucciones de un sinnúmero de personas. Después de esas instrucciones, lo siguiente que hago es el por qué, y es leer, investigar
Eh, Cosas así interesantes que me han pasado es que, por ejemplo, estaba en un rodaje en Adidas y estuve viendo algunas referencias y el mood de ese tipo de videos es que las personas eh, hacen planos close-up donde muestran la nariz, los ojos, la boca de las personas para ver la intención. Es un comercial de Adidas que muestra ropa, que muestra bicicletas, que tiene una iluminación específica. Pero en ese detalle de los ojos, a mí me pareció interesante poder recrear el logo de Adidas con luz para que cuando hiciéramos ese plano cerrado tuviera un highlight Claro. que mostrara el logo de Adidas. Entonces, dentro de ese proceso está el por qué. De pronto no necesitaba una luz pequeña ahí dando, pero ¿por qué no? Bueno, ¿qué pasa si tenemos ese mismo plano de los ojos, pero con el logo de Adidas? Sí, y digamos así en otras cosas, en otros escenarios. Hay momentos donde, eh, por ejemplo, leí una historia de, leí la historia, por ejemplo, leí la historia inspirada en unas pinturas renacentistas que se llaman El Camino de Maús. Y el Camino de Maús habla de los discípulos de Jesús. Cuando estos discípulos van un camino, él ha muerto, ellos van de camino a otro lado. Y parece que en la narrativa de la historia él llega después de haber muerto como para caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Como no lo reconocen, ellos hablan de tantas cosas, expresan lo que está en sus emociones, porque están viviendo como la frustración de que alguien les mintió, que alguien les dijo voy a estar con ustedes y se fue. Y la única manera para reconocer a esa persona de nuevo fue a través de la cena, que se sentaron con él a cenar y él dice que parte el pan y como que tenía un ritual al respecto y a la hora de partir el pan y ellos reconocieron. Y para mí ha sido, digamos, la guía para desarrollar la aproximación a un cliente en específico que tengo que está desarrollando una plataforma donde uno se puede inscribir para hacer investigaciones sobre la comida y la cerveza. Entonces la cerveza mareada con comida parece que ayuda a aumentar, y creo que son estudios que aumentan las papilas gustativas con el vino, con la cerveza, ayudan a aumentar las experiencias de los sabores de la comida. Y hay investigaciones científicas que dicen que si usted tiene un vaso, una bebida, en un vaso de vidrio o en un vaso de metal, la bebida sabe diferente. Si a usted le sirve en un plato una zanahoria cortada en 4 pedazos o una zanahoria completa, a usted le sabe diferente. Salieron. No podían salir porque estamos grabando. Entonces esas investigaciones, el cliente quería aplicarlas para este producto. Entonces cuando yo veía las pinturas que muchos renacentistas han hecho acerca de la cena de Maús, ellos la reflejan con colores, pero uno de los colores que la refleja es un color cálido. Y ahí yo empiezo mi trabajo creativo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué las cenas son cálidas? ¿Por qué las cenas son retratadas en las pinturas de color cálido y nunca hay una sola persona sola cenando? Muchas veces, y parte de esa investigación es porque las cenas, cuando tú estás en una cena con alguien, hablas de las cosas de la casa, de las cosas íntimas, de las cosas familiares, disfrutas. Más allá de la cena está la cultura alrededor de la comida. Entonces, por eso también es importante conocer la cultura detrás de la comida. Por eso, entonces, ahora de eso está en aumento los restaurantes gourmets, la pizza hecha de papa, de masa de papa, de tantas cosas alrededor de la comida,
porque la comida es el mayor afluente durante el día en el que las familias refuerzan sus tradiciones. Entonces ya empezar a pensar en términos de color, en términos de frame, me hizo ir a las pinturas y ver que algunas de esas pinturas tienen un contraste de colores azules, colores verdosos. Entonces yo dije, bueno, voy a poner este color para que este cian específico me reproduzca el color de esa pintura, pero le puedan hacer un diar en postproducción a un azul más el color de la marca. Okay. Ese es parte de mi proceso creativo. Después de eso empiezo a hacer el diagrama de iluminación o el lighting plot para que todas las personas que están en el set sepan dónde van las luces, en qué momento van, en qué orden, y así pueden uno transmitir como una organización del rodaje a todo el equipo. Entre eso se debate mi vida. Entre por qué, las referencias y la ejecución. Que a veces la ejecución es muy difícil de lograr porque hay lugares que tienen su estructura arquitectónica es diferente, no hay donde colgar luces, no hay cómo colgar luces de acuerdo a las referencias o de acuerdo a lo que uno quiere. Entonces ahí viene el gaffer con soluciones, con ideas, con investigación, con scouting y todo lo demás, pero en esencia es eso, parte desde ahí, termina. ¿Cómo es la industria aquí en Colombia? También lo que has hecho cosas por fuera. ¿Cómo ves el ahorita y el futuro? ¿Cómo te lo imaginas de la industria aquí en Colombia, audiovisual? Pues yo digo que una la industria audiovisual, como la veo en Colombia. Yo veo que la industria audiovisual está teniendo un auge muy importante. El hecho de que el gobierno hubiera permitido abrirse a la posibilidad de la economía naranja y poderla incluir dentro de los presupuestos de la nación a través de facilitar, incentivar, el hecho de que producciones internacionales vinieran acá, invirtieran en el país, hizo que nosotros fuéramos conocidos a nivel mundial, porque la gente estaba interesada en venir a rodar acá porque se les devolvía el dinero. Pero no todo, pero ya ustedes que estudian deben saber cuánto les devuelven. Pero he escuchado mucha terminología en círculos de personas americanas y bueno, y de otros países donde valoran mucho el trabajo del colombiano. Porque el trabajo del colombiano es constante, porque los colombianos somos trabajadores, somos verdad, pues le metemos duro. Pero la parte mala de eso es que como técnicamente nos hace falta formación, entonces hay que contar con esa fortuna que hablaba al comienzo para poder encontrar esos espacios donde el trabajo tenga un nivel de excelencia diferente. ¿A qué voy? Ahí entiendo que hay mucho empírico en Colombia que dice, hace lo que hice yo, que dice, no, no es algo de estudiar y prefiero trabajar. Pero también es que hay instituciones educativas que dan una generalidad y una formación específica en un área. Y el área técnica una tiene muy buena formación. Entonces, creo que la industria está bien, está creciendo, está aprendiendo, es una industria joven que puede aprender, que tiene el desafío de aprender bien, de aprender técnicamente bien cómo se hacen las cosas. Seguramente nos va a ir bien si también el gobierno permite que esa economía naranja se pueda desarrollar y pueda madurar. Y eso se hace con los incentivos, eso se hace con la innovación en esa área. Por ejemplo, nosotros, o yo no he escuchado que en Colombia desarrollemos tecnologías para cámaras de video o desarrollemos tecnologías para luces LED, pero también es porque no hay quien patrocine ese tipo de cosas.
En otros países como Corea, Estados Unidos, México, ya hay gente que está haciendo sus propias luces, luces LED, luces RGB con series de 95, controladas por Bluetooth. Entonces, Sí. también eso hace que los crews y las personas empiecen a escuchar esas marcas. Y las marcas empiezan a recibir retroalimentación de las personas que están en el medio, o sea, que trabajan. Entonces eso se vuelve un ecosistema que crece. Es un ecosistema donde hay un director de fotografía que dice, quiero usar una luz específica para esta escena específica. Y hay quien la hace, hay quien la provee. Entonces, mientras eso sucede, la industria crece. Porque viene alguien y dice, esa idea me gusta, la compro, esa idea sirve, hay mercado, se mueve el mercado. Entonces es un desafío que tenemos, pero si las condiciones se dan, más allá de eso, los colombianos podemos hacer. Gracias. Saludo a mi esposa. Ya para ir cerrando, un consejo para las personas, digamos, que están en el medio, que están en el proceso como yo de entrar al medio y nos queremos enfocar en cosas como lo que estás haciendo tú. Un consejo de lo que has hecho. Bueno, un consejo para las personas que están en el medio es que por favor nunca estén en el medio. No, peor más. No, yo creo que un co- Bueno, un consejo para las personas que están estudiando o investigando o tienen una curiosidad por la parte audiovisual es, hay un dicho en inglés que dice, no, es que no sé la traducción al español. Perdón, va a devolver esa pregunta. Bueno, no lo hagamos por el lado del dicho, porque no sé la traducción exacta. Un consejo para las personas que están con curiosidad en el mundo audiovisual y quieren entrar de lleno es eh, hagan una sola cosa hasta que la hagan bien. Pienso que una de las maneras para no llegar lejos es hacer muchas cosas. Dirigir, producir, hacer cámara, hacer asistencia, hacer PA, hacer de todo, escribir guión, de todo. Si usted lo que quiere es llegar a ser director de fotografía, enfóquese en eso, no haga nada más, porque usted debe estar equipado con una maleta de conocimiento que solamente se aprende a través de la experiencia, de la prueba y el error, de lo que funciona y de lo que no funciona. Entonces, si usted quiere ser director de fotografía, no haga nada más. Haga eso hasta que lo haga bien. Hay estudios de un señor que se llama Erickson, de un doctor que habla de productividad en el trabajo y dice que una persona empieza a desarrollar habilidades reales que se pueden medir fácilmente y extraordinarias después de hacer la misma tarea más de 10.000 horas. Y eso aplicado a la fotografía es que al menos las primeras 10.000 fotos que usted tome van a apestar, van a ser horribles. Porque está el hecho de que si usted quiere volverse bueno en algo, va a tener que hacerlo muchas, 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 muchas veces. Requiere esfuerzo, requiere pasión, requiere paciencia. Seguramente hay altibajos en el camino. Se me ha ahorrado material, se me han apagado las luces, me ha quedado muy oscuro, me ha quedado muy iluminado, me ha quedado del color que es. Y cuando me ha quedado perfecto, que yo digo está perfecto, mi referencia, mi visión, mi concepto, llega a postproducción y un colorista se tira a la materia. Entonces, pienso que todas esas cosas hacen parte de ese traje de paño, pero nunca de lo que llevamos por dentro. Lo que se lleva por dentro es el carácter, la constancia, la perseverancia, la investigación, permanecer a través de desarrollar una mentalidad que le permita a uno
sobreponerse a todas las cosas es importante y escoger una sola cosa. Ahí está la clave. Si vas a escribir, que sea el mejor escritor, y para eso va a tener que estudiar sobre escritura, escribir, pasárselo a mucha gente, volver a escribir, fallar, intentar, y todo eso requiere tiempo. Y si usted está escribiendo, dirigiendo, filmando, fotografiando, no va a tener el tiempo de concentrarse en mejorar esas habilidades que seguramente tiene y que son las habilidades por las que lo van a reconocer a usted y su trabajo y por las que se va a volver atractivo para empresas que necesitan sus habilidades, que tienen la plata para contratar esas habilidades. Y en la última, ¿cuál es el sueño profesional? Su sueño en este momento de tu carrera, ¿dónde quieres? Yo creo que uno tiene que ser, perdón, voy a responder bien. Mi sueño profesional está mezclado con mis metas profesionales. Yo pienso que estoy viviendo el sueño. Lo que soñé algún día era estar en un set, tener una gran cámara, tener unos grandes lentes, tener un gran crew, unos grandes colores. Ese sueño lo estoy viviendo. Pero más allá de decir cuál es mi sueño, es cuáles son mis metas. Una de mis metas es poder pertenecer a la ASC, que es la Asociación de Cinematógrafos de Estados Unidos de América. Y la otra de mis metas es de alguna manera poder enseñar a personas que no conocen al respecto y que, así como dijo Van Gogh, dijo que el arte ayuda a sanar muchas heridas. Entonces, ayudar a través de la enseñanza del arte visual a personas que tienen necesidades y que a través de esto pueden encontrar un camino o una ruta para expresar esas emociones que tienen dentro y sacarlas al mundo y hacerlas evidentes. Profundo. Pues bueno, Master, gracias por la entrevista y por el tiempo. Y por el almuerzo. Y por el almuerzo. Y sobre todo por la casa. Gracias a ti por tenerme en ese concepto, por escucharme, por preguntarme. Y bueno, con mucho gusto. Esperamos que te sirva ese poco de chacha.